Una familia Amish de 7 miembros desapareció de su granja en Galicia en 1992, dejando solo una simple nota sobre una visita a unos familiares para el fin de semana. Pero nunca regresaron. 10 años después, durante un servicio conmemorativo, la comunidad revisó objetos antiguos y descubrió un detalle impactante que todos habían pasado por alto, una pista que finalmente expondría lo que les sucedió. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el suelo de madera de la casa de Elías López en Lalín, Galicia. Era un día que llegaba todos los años, no marcado por la celebración, sino por un solemne recuerdo: 10 años. Había transcurrido una década completa desde que su hermano Aarón, su cuñada Miriam y sus 5 hijos, Elías, Miguel, Sara, Ruth y la pequeña Margarita, desaparecieron sin más explicación que una simple nota dejada en la mesa de la cocina. Elías acomodó una de las sillas de madera que habían reemplazado los muebles habituales de su sala. La transformación de su hogar para el servicio de hoy había comenzado antes del amanecer. Donde solía estar su cómodo sofá, ahora unas ordenadas filas de sillas sencillas daban al frente de la sala. La mesa de centro se había trasladado al granero, dejando espacio para la reunión que pronto llenaría su hogar. El servicio comenzó a las 8 en punto, con los miembros de su comunidad Amish del viejo orden entrando silenciosamente, hombres con sus trajes negros y sombreros de ala ancha, mujeres con sus mantos de oración y vestidos oscuros. Durante 2 horas, rezaron, cantaron himnos en holandés gallego y compartieron recuerdos de la familia López. El ministro Yodar habló elocuentemente sobre la fe en tiempos difíciles, sobre aceptar la voluntad de Dios incluso cuando la comprensión se les escapaba. Ahora, cuando el reloj de la repisa marcaba las 10 pasadas, el servicio formal había concluido. La mayoría de la congregación se había marchado, regresando a sus granjas y sus labores cotidianas. Solo quedaba un pequeño círculo, familiares cercanos, amigos queridos y algunos ancianos de la comunidad que conocían a Aarón desde la infancia. Elías observó a la reducida concurrencia. Sus primos, Samuel y Rebeca Berrocal, estaban sentados muy juntos. La barba de Samuel mostraba canas que no tenía hace 10 años. María Salazar, la mejor amiga de Miriam, se secó los ojos con un pañuelo blanco. El viejo José Rey, cuya finca colindaba con la propiedad abandonada de Aarón, se miraba las manos juntas. ¿Vamos?, preguntó Elías suavemente, señalando la mesa de la cocina que habían movido al centro de las sillas restantes. El grupo se acercó, formando un círculo apretado. Sobre la mesa yacía un conjunto de objetos preciosos, fotografías, objetos personales y, justo en el centro, protegida por una funda de plástico transparente, la nota que lo había cambiado todo. Elías recogió la nota con cuidado, aunque hacía años que se había memorizado cada palabra. Escrita con la cuidada caligrafía de Aarón, decía: me fui el fin de semana, visitando a la familia por asuntos de la iglesia. Regresaremos el lunes. No te preocupes por los animales. He arreglado que los chicos del vecindario ayuden. Todos los años leemos esto, dijo María en voz baja. Todos los años me pregunto qué asuntos religiosos pudieron arrebatárselos tan repentinamente, y qué familia. Somos su familia, añadió Samuel. La comunidad había contactado a todos sus familiares, a todos sus contactos en Ohio, Indiana, e incluso en Ontario. Nadie los había visto. Estela tomó una fotografía, tomada apenas unos días antes de la desaparición. Mostraba a toda la familia en el porche, Aarón, alto y barbudo, con su sombrero de paja, Miriam a su lado, con la pequeña Margarita en brazos, los demás niños, ordenados por altura, todos sonrientes con su ropa sencilla. Detrás de ellos, la ropa colgaba ondeando en el tendedero. «¡Qué niños tan hermosos!», susurró Estela. Elías tendría 23 años, Miguel 21, Sara 19, Ruth 14, y la pequeña Margarita. Margarita tendría 10. Elías recogió la carpeta manila que contenía copias de los informes policiales. La investigación oficial había sido breve, obstaculizada por la reticencia de la comunidad a involucrar a autoridades externas más allá del informe inicial.
Tras una semana de interrogar a los vecinos y no encontrar indicios de delito, el caso se calificó como desaparición voluntaria y finalmente se archivó. Hicimos lo que nos pareció mejor, dijo José Rey, quizás leyendo el pensamiento de Elías. No somos de los que acuden a la policía inglesa con sus problemas. Creímos que volverían. Pero no lo hicieron, dijo Rebecca en voz baja. Y ahora nos reunimos cada año preguntándonos si deberíamos haber hecho más. Daniel Zurita, otro miembro de la comunidad, tomó una de las fotos del expediente policial. La estudió atentamente, frunciendo el ceño. Era la misma foto del porche que Estela había estado sosteniendo, pero esta copia era un poco más grande y nítida. Elías, dijo Daniel lentamente, la familia de tu hermano planeaba irse esa mañana, ¿no? Eso decía la nota. ¿Por qué? Daniel giró la fotografía hacia el grupo y señaló el tendedero visible al fondo. Miren, ropa recién lavada tendida. ¿Ven cómo la ropa todavía está oscura y húmeda en la parte de abajo? Esta foto fue tomada por la mañana, como dijeron. Entonces, ¿por qué Miriam lavaría la ropa la mañana en que se iban a pasar todo el fin de semana? La ropa se arruinaría con la lluvia, se comería con los insectos y se desteñiría con el sol. Ninguna buena ama de casa Amis dejaría la ropa lavada fuera durante 3 días. El grupo se acercó más, examinando la fotografía con renovado interés. María jadeó suavemente. ¿Es un chaleco? Parece demasiado brillante para ser ropa sencilla. Elías entrecerró los ojos al ver la fotografía. Entre los azules oscuros y negros de la ropa típica Amis colgaba algo de un verde amarillento fluorescente. El corazón le dio un vuelco al reconocer lo que era. Es un chaleco de policía. ¿Policía? La voz de Estela sonó aguda por la sorpresa. Oficial Brenes, dijo Elías lentamente, recuperando la memoria. Pablo Brenes, era amigo cercano de Aarón, ayudaba a la comunidad a menudo, arreglaba cercas y ayudaba con la construcción de graneros cuando no estaba de servicio. Un buen inglés que respetaba sus costumbres. Lo recuerdo, asintió José. Siempre amable. Nunca nos presionó para que nos modernizáramos. ¿Pero por qué estaría su chaleco en la ropa sucia de Miriam? Elías estudió la fotografía con más atención. La palabra policía, parcialmente visible en la tela brillante, lo confirmaba. No recuerdo que lo recuperara, dijo Elías. Después de que Aarón desapareciera y terminara la investigación, el agente Brenes seguía apareciendo a veces, para ver cómo estábamos nosotros, y a mi madre. Pero no recuerdo que preguntara por un chaleco. Mi rica, que en paz descanse, continuó Elías, refiriéndose a su difunta esposa, fallecida 3 años antes. Ella había guardado muchas de las pertenencias de Aarón y Miriam tras saberse que no regresarían. Quizás el chaleco aún esté con sus cosas. Estela se sentó, con la fotografía temblando en sus manos. Quizás deberíamos hablar con el oficial Brenes sobre esto. Puede que no signifique nada, pero después de 10 años, cualquier detalle podría ayudarnos a entenderlo. Madre, dijo Elías con dulzura, ¿qué podía hacer ahora? Ha pasado una década. La policía inglesa archivó el caso hace mucho. Decidimos no investigarlo nosotros mismos, aceptar la voluntad de Dios en este asunto. Pero nunca lo conseguimos. María intervino, decimos que aceptamos, pero nos reunimos cada año porque no podemos soltar. Quizás la voluntad de Dios incluya que finalmente busquemos respuestas. ¿Encontraré el chaleco?, decidió Elías. Como mínimo, debería devolvérselo al agente Brenes. Es lo correcto. Cuando lo haga, quizá mencione esta observación sobre la lavandería, a ver qué dice. El grupo murmuró su aprobación. Pasaron otra media hora revisando las fotografías y recuerdos restantes, los himnarios favoritos de Aarón, el dedal de Miriam, los dibujos que habían hecho los niños, una muñeca hecha con hojas de maíz que había pertenecido a Sara. Cada objeto era tratado con reverencia,
pasando de mano en mano, mientras la luz de la mañana se filtraba por el suelo. Acompañado por un recuerdo o una oración, la reunión se sumió en un silencio reverente. Finalmente, al acercarse el mediodía, la gente comenzó a dispersarse. Cada familiar y amigo abrazó a Elías y Estela, murmurando palabras de consuelo que se habían repetido tantas veces que se sentían desgastadas como piedras de río. «Nos vemos en la iglesia el domingo», dijo Samuel, ajustándose el sombrero negro. «Gracias por ser anfitriones este año», añadió Rebecca. «Significa mucho recordarlos en un hogar, no solo en la casa de reuniones». «Fue idea de mamá», dijo Elías, mirando a Estela. Pensó que estar aquí, donde Aarón pasó tanto tiempo, podría acercarnos a la comprensión. Uno a uno, los coches se alejaron por el camino de grava hasta que solo quedaron Elías y su madre. Estela empezó a recoger las fotografías y los papeles, con movimientos cuidadosos y pausados. «Te ayudaré a volver a colocar los muebles en su sitio», ofreció. «No, madre. Descansa. Te llevaré a casa y me encargaré de esto yo misma más tarde». Elías fue al cajón de la cocina. Sus dedos sintieron el peso familiar de 2 llaves de latón en un sencillo llavero, una para la casa de Aarón y otra para la casa de campo abandonada en la parcela que había sido de su propiedad. Las sentía frías en la palma, sin usar desde hacía meses. Caminaron hacia su coche. Una de las pocas concesiones que le permitieron su Sornum fue que Elías conservara un coche para su negocio de muebles. Ayudó a su madre a subir al asiento del copiloto, con el corazón apesadumbrado por otro año transcurrido sin respuestas. Mientras conducían la corta distancia hasta su pequeña casa en la propiedad familiar, no podía sacarse de la cabeza la imagen de ese chaleco policial colgado entre la ropa lavada de su cuñada, una nota brillante e incongruente en lo que debería haber sido una mañana normal hacía una década. Tras dejar a Estela en su casa, Elías decidió regresar de inmediato a casa de Aarón. Solo le tomó 10 minutos recorrer los caminos rurales que había estado evitando. La vista de la propiedad vacía siempre le despertaba emociones difíciles. Al entrar en la entrada, cubierta de maleza, notó cómo el arce que Aarón había plantado el año anterior a su desaparición se alzaba imponente sobre el porche, con sus ramas raspando el techo. La llave giraba con dificultad en la cerradura. Dentro, el aire era viciado y cargado de polvo. Rectángulos pálidos en las paredes marcaban los lugares donde antes colgaban cuadros. Ribka había empacado la mayoría de los objetos de valor y personales después del primer año, cuando la esperanza del regreso de la familia empezó a desvanecerse. Elías empezó su búsqueda en los lugares más obvios. El armario del pasillo no contenía más que excrementos de ratón y unas cuantas perchas de alambre. El trastero contiguo a la cocina, donde Miriam guardaba sus conservas, estaba vacío, salvo por los estantes polvorientos. Subió las estrechas escaleras, cada escalón crujía bajo su peso. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. El marco de la cama seguía sin el colchón de hacía años, pero a los pies de la cama había un baúl de madera que recordaba. Elías se arrodilló junto a él y levantó la tapa. Las bisagras protestaron, pero aguantaron. Dentro, Ribka había ordenado cuidadosamente objetos que debieron parecer demasiado personales para desecharlos, pero demasiado dolorosos para tenerlos a la vista a diario: una camisa de trabajo de hombre que aún conservaba la forma de los hombros de Aarón, un caballo de juguete de madera de niño, desgastado por el uso, y encima, cuidadosamente doblado, el chaleco fluorescente de policía. Lo levantó con cuidado. Policía estaba estampado en la espalda con letras reflectantes, y en la parte delantera, un pequeño parche decía P. Brenes con una costura impecable. El chaleco estaba limpio, cuidadosamente lavado y secado por Miriam hacía 10 años. Elías cerró el cofre con cuidado y se puso de pie, chaleco en mano. Sacó su celular, otra necesidad del trabajo, y buscó el número personal del agente Brenes. Habían intercambiado contactos años atrás, cuando Brenes ayudó a investigar el vandalismo en la mueblería. El teléfono sonó 4 veces antes de saltar al buzón de voz.
El saludo familiar de Brenes le pidió que dejara un mensaje. Elías terminó la llamada sin decir nada, explicarlo con una grabación le parecía inapropiado. Consideró llamar directamente a la comisaría, pero dudó. La relación de los Amis con las fuerzas del orden inglesas era respetuosa pero distante. La idea de navegar por una red telefónica y dar explicaciones a un operador, posiblemente con varias transferencias, parecía peor que esperar. Mejor tratarlo cara a cara, como era su costumbre. Elías se metió el chaleco bajo el brazo y bajó las escaleras. Cerró la casa con llave y se dirigió a su coche, pero se detuvo. Algo lo inquietaba, una vieja conversación con Aarón sobre la presión de los promotores inmobiliarios que querían comprar el terreno. Rodeó la casa por detrás, curioso por saber si esos planes habían dado algún resultado. Desde el porche trasero, la vista mostraba tierras de cultivo sin cambios que se extendían hasta el horizonte. Cualquiera que fuera el desarrollo planeado, nunca se materializó. Las mismas cercas de 2 carriles marcaban los límites de la propiedad, el mismo robledal se alzaba como centinela en el otro extremo del terreno de Aarón. 10 años y nada había cambiado. Regresó a su coche, colocó el chaleco con cuidado en el asiento del copiloto y se apuntó mentalmente que debía revisar la casa. Estas propiedades no podían permanecer abandonadas para siempre. La comisaría de la Line era un modesto edificio de ladrillo a las afueras del pueblo, con su bandera estadounidense ondeando con la brisa de la tarde. Elías aparcó con cuidado y cruzó las puertas de cristal, con el chaleco bajo el brazo. El interior olía a café y cera para suelos, un joven agente estaba sentado tras el mostrador de recepción. Buenas tardes, dijo Elías. Busco al agente Pablo Brenes que está disponible. El oficial de recepción, cuya placa decía Jenkins, levantó la vista de su computadora. ¿Brenes? Ha estado en el campo desde el mediodía. ¿Puedo ayudarle o tomarle un mensaje? Elías movió el chaleco entre sus manos. Es un asunto personal. Tengo algo que le pertenece, de hace tiempo. Jenkins se encogió de hombros. Es difícil decir cuándo volverá. Podría ser en 1 hora, podría ser al final del turno. Puedo tomar tus datos y pedirle que te llame. No, gracias, dijo Elías. Lo intentaré más tarde. Prefiero atenderlo en persona. Como quieras, respondió Jenkins, volviendo a su pantalla. Suele estar aquí por la mañana, si quieres intentarlo mañana. Elías asintió y se fue. De vuelta en su coche, se sentó un momento a considerar sus opciones. Aún faltaba revisar la casa, y como ya estaba por aquí, podría regresar más tarde o mañana por la mañana. Salió del pueblo en coche, tomando la sinuosa carretera que conducía a las propiedades más rurales. La granja de Aarón se encontraba en 40 acres de tierra fértil, separada de la propiedad de la casa, a unos 15 minutos adentrándose en el campo. A mitad de camino, pasando por una zona de granjas Amish, notó algo extraño en la propiedad de los Youder. 2 hombres con uniformes oscuros estaban junto a una camioneta negra, y Jacob se alejaba de ellos, con las manos levantadas en un gesto defensivo. Elías se detuvo inmediatamente y salió de su coche. Al acercarse, oyó voces que se alzaban. Te lo dije ayer y anteayer, decía Jacob con un inglés con acento, esta tierra no está a la venta. Ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Uno de nosotros hace una oferta, respondió un hombre uniformado, vestimenta azul oscuro o negra, pero sin insignias del departamento, números de placa ni identificación alguna, y es más que generosa. Podrías comprar un terreno en otro lugar. Un terreno mejor. No hay mejor tierra que la que Dios nos ha dado para cultivar, respondió Jacob con firmeza. Por favor, deja mi propiedad. El segundo hombre se acercó, con una postura amenazante. Creen, Amish, que pueden quedarse sentados sobre bienes raíces valiosos para siempre, sin aportar nada al progreso, a la economía. ¿Hay algún problema? Contiene apagenina,
un compuesto que se une a los receptores del cerebro para reducir la ansiedad y promover la calma. Es como cambiar de ir a descansar y recuperar. Y lo mejor, sin azúcar, sin calorías, sin efectos secundarios, solo una cálida y reconfortante sensación floral en una taza. Bébelo de 30 a 60 minutos antes de acostarte y deja que la tranquilidad te invada. Así que, ya sea que te gusten las frutas, los cereales, las proteínas o las infusiones de hierbas, el camino hacia un mejor sueño no tiene por qué ser complicado. Puede que tu despensa ya tenga las respuestas. La clave es la constancia, escucha a tu cuerpo, dale lo que necesita en el momento adecuado y deja que haga el resto. Antes de terminar, quiero saber tu opinión, ¿cuál es tu ritual favorito para dormir? ¿Has probado alguno de estos alimentos o bebidas antes de dormir? Comparte tu historia en los comentarios, quizás alguien más necesite saberla. Y si este vídeo te ayudó, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el siguiente consejo que podría transformar tus noches y tus días. Recuerda, el sueño profundo no es cosa del pasado. Es un regalo que aún está disponible para ti, un bocado, un sorbo, una noche a la vez. La manzanilla contiene un compuesto sutil pero poderoso llamado apagenina. Este antioxidante natural se conecta con receptores específicos del cerebro y envía una señal calmante a todo el sistema nervioso. El ritmo cardíaco disminuye suavemente, la mente se relaja y poco a poco, el cuerpo recibe el mensaje que ha estado esperando todo el día: puedes descansar. Aquí hay algo que la mayoría de la gente pasa por alto: no todas las infusiones son iguales. Muchos asumen que cualquier té antes de dormir es suficiente, pero la manzanilla es única. A diferencia de las mezclas genéricas, es una de las pocas infusiones que ha sido estudiada y elogiada por sus suaves efectos sedantes. Tiene una larga reputación por ayudar a las personas a relajarse sin medicamentos, especialmente a quienes, en etapas avanzadas de la vida, buscan algo natural, seguro y confiable. El secreto no es solo beberlo, sino cómo lo bebes. Prepárate una taza caliente unos 30 a 45 minutos antes de acostarte. No te apresures. No lo bebas de un trago como si fuera medicina. Tómate tu tiempo. Deja que la taza suba de temperatura. Rodea la taza con las manos. Agrega una cucharada de miel si quieres algo dulce. Un chorrito de leche de almendras puede darle una textura cremosa y suave que hace que la experiencia sea aún más relajante. Bébelo en un lugar tranquilo, apaga las pantallas, baja las luces. Deja que tu cuerpo y tu mente registren el momento. Lo que importa tanto como el té es el espacio de calma que creas a su alrededor. Ahí es donde comienza el verdadero descanso. Ahora que hemos explorado estos 6 aliados nutritivos para dormir mejor, dediquemos un momento a profundizar en el tema. ¿Por qué es tan importante, especialmente ahora? Porque en esta etapa de la vida, dormir no es solo algo agradable, sino esencial. No se trata de estar cansado al día siguiente. Se trata de cómo vives tu vida, de lo presente que te sientes, de la claridad mental que tienes y de la fortaleza que mantienes tu cuerpo. ¿Lo has sentido, esa niebla que persiste tras una noche de insomnio, la falta de agudeza mental, como las pequeñas cosas de repente te agobian, la irritabilidad que surge de la nada? La frustración de estar tumbado en la oscuridad, con el cuerpo ansiando descanso, pero la mente girando como un motor que no se apaga. Y más profundo que todo eso está la sensación de desconexión, de ti mismo, de tu paz, de tu ritmo. Lo que pocos dicen en voz alta es que dormir mal hace más que cansarte. Puede minar tu confianza. Puede socavar tu independencia. Puede hacerte sentir como un extraño en tu propia piel. Pero no estás estancado aquí. No estás sin herramientas. Y definitivamente no estás indefenso. Sigues al mando. Puedes cambiar las cosas. Puedes cambiar la historia. No, estos 6 alimentos no son remedios milagrosos. No te librarán de años de problemas para dormir de la noche a la mañana.
Pero son herramientas suaves y naturales que tu cuerpo aún entiende, herramientas que hablan un lenguaje al que tu sistema nervioso aún responde, de forma silenciosa, constante y sin efectos secundarios. No necesitas hacerlo todo a la vez. Quizás esta noche cambies tu merienda habitual por una taza de té de manzanilla. Quizás mañana, en lugar de un sándwich frío, te calientes un tazón pequeño de avena con plátano y canela. Empieza con un pequeño cambio, una decisión, un nuevo mensaje a tu cuerpo que diga, quiero cuidarte. Y luego observa qué sucede. Tu cuerpo está diseñado para sanar, restaurarse y recuperar el equilibrio. Solo necesita un poco de ayuda, constancia y la señal adecuada. Con tiempo, paciencia y un apoyo suave, recuperarás tu ritmo. Y cuando eso suceda, no solo dormirás mejor, sino que te despertarás sintiéndote como antes. Ahora, solo para que puedas recordar todo lo que hemos cubierto hoy, revisemos rápidamente los alimentos de los que hablamos: la cereza roja profunda llena de melatonina natural, el plátano rico en minerales que relajan tus músculos y calman tu mente, la humilde almendra que lleva magnesio y triptófano que calman tu cuerpo desde adentro, el tazón cálido de avena que alimenta tu cerebro con carbohidratos que generan serotonina, el pavo magro que entrega silenciosamente triptófano para impulsar un descanso más profundo e ininterrumpido, y finalmente, el suave poder del té de manzanilla, una taza cálida de calma en un mundo ruidoso. Me encantaría saber tu opinión. ¿Has probado alguna de estas opciones antes de dormir? ¿Te resultaron útiles o hay algo que te haya funcionado y que no hayamos mencionado aquí? Deja un comentario abajo y compártelo con nuestra comunidad. Tu historia podría ser el aliento que alguien más necesita esta noche. Si este vídeo te dio algo nuevo en qué pensar, o si simplemente te ayudó a sentirte un poco más esperanzado, te agradecería mucho que le dieras a me gusta. Y si aún no te has unido a esta comunidad, suscríbete. Este es un espacio creado para tu crecimiento, tu sanación y tu continuo camino con compasión, claridad y herramientas prácticas que realmente marcan la diferencia. No estás solo en este viaje. Sigues aprendiendo. Sigues siendo capaz, sigues siendo poderoso de maneras que quizás aún no te hayas dado cuenta. Así que, de mi corazón al tuyo, gracias por verme. Que esta noche te traiga el descanso que mereces. Duerme profundamente. Despierta renovado. En terrenos previamente vírgenes, solo una zona permanecía sin desarrollar en la maqueta, un punto en la montaña marcado con lo que parecía ser una iglesia o un monumento conmemorativo. Elías estudió el pequeño cartel junto a él, monumento conmemorativo del patrimonio Amish, preservando la memoria de la gente sencilla de Galicia. Memoria. No presencia. Memoria, como si ya se hubieran ido. Se le heló la sangre al reconocer el punto en la montaña. Era el mismo lugar marcado en el mapa del comprador. Volvió a mirar por la ventana, donde el polvo de los vehículos flotaba en el aire. ¿Era allí a donde se dirigía Brenes? Señor, necesito que firme estos formularios. De hecho, dijo Elías, retrocediendo hacia la puerta, acabo de recordar algo urgente. Por favor, dígale al señor David Salcedo que tendré que reprogramar la cita. Entrecerró los ojos. Te está esperando. Ha preparado todo el papeleo. Volveré más tarde, mañana a más tardar. Lo siento, señor, al señor David Salcedo no le gusta que lo hagan esperar. Pero Elías ya estaba empujando la puerta. Detrás de él, la oyó contestar el teléfono, hablando con urgencia con alguien. Corrió hacia su coche, arrancó el motor y salió del aparcamiento rápidamente. El camino de montaña era más accidentado que las rutas principales, diseñado para camiones madereros y vehículos de mantenimiento en lugar del tráfico regular. El coche de Elías rebotaba sobre baches y superficies irregulares a medida que ascendía. El sol de la tarde se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un efecto estroboscópico que lo hacía entrecerrar los ojos. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero su instinto le decía que necesitaba ver qué estaba sucediendo en esa montaña,
el monumento a los Amis en la maqueta, la renovada presión sobre los terratenientes, el extraño comportamiento de Brenes, la conexión con sucesos de hacía 10 años. Todo daba vueltas en su mente como piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. El camino de montaña se hacía más empinado y solitario a cada kilómetro. El coche de Elías se esforzaba al máximo contra la pendiente, y tuvo que reducir 2 veces la marcha para mantener la velocidad. Los árboles se apiñaban a ambos lados, formando con sus ramas un túnel verde en lo alto. Durante casi 1 hora, ascendió sin pasar ningún otro vehículo, sin ver señales de vida, salvo algún que otro poste de electricidad que marcaba la ruta. Finalmente, el camino se niveló en una zona despejada. Entre los árboles ralos, Elías divisó la patrulla del agente Brenes estacionada cerca de una valla de construcción. Se detuvo en un pequeño desvío, parcialmente oculto por la maleza, apagó el motor y salió a disfrutar del aire de la montaña. La obra se extendía ante él, más grande de lo que esperaba. La maquinaria pesada permanecía inactiva por el momento, una excavadora, pilas de madera y piedra. La estructura que tomaba forma estaba diseñada para parecerse a una casa de reuniones Amish, pero más imponente, más elaborada que cualquier edificio sencillo. Era la idea turística de la arquitectura Amish, techos a 2 aguas y detalles decorativos que ninguna comunidad Amish aprobaría. Elías se acercó, manteniéndose cerca de la arboleda. A través de la cerca metálica, pudo ver a Brenes de pie con los 2 hombres de la granja de Jacob Youder. Sus voces se escuchaban en la brisa de la montaña. La casa memorial será perfecta, decía uno de los hombres. Preservar la memoria de la cultura Amish en esta región. A los turistas les encantan este tipo de cosas. Vendrán en autobús para ver el auténtico patrimonio Amish. Una narrativa empática, añadió el otro. Como la sencilla vida Amish no sobrevivió a las presiones modernas. Muy conmovedora. Muy comercial. Brenes asintió. El desarrollo puede continuar una vez que las familias restantes estén convencidas de mudarse. ¿Cuánto tiempo falta?, interrumpió el primer hombre. Este es un proyecto a largo plazo, respondió el primer hombre. Ya llevamos 10 años esperando. Podemos esperar un poco más. Pero con su ayuda, oficial, esta vez podemos ser más persuasivos. Esos Amish testarudos, dijo el segundo hombre, negando con la cabeza. No entienden el progreso, no aprecian lo que ofrecemos. A veces pienso que la única manera de lidiar con ellos es, se detuvo, miró a su alrededor como si buscara a alguien que los escuchara, y luego se rió. Bueno, digamos que este lugar está construido sobre cimientos Amish. Literalmente, los tenemos aquí mismo. A Elías se le revolvió el estómago. Se pegó más a la valla, aguzando el oído. Ven, le dijo el primer hombre a Brenes. Déjanos mostrarte algo. Se adentraron más en la obra. Elías miró a su alrededor y vio un casco y un chaleco de seguridad colgados de un poste de la cerca, probablemente dejados por un trabajador en su descanso. Sin pensarlo, los agarró, se los puso y se coló por una abertura en la cerca. El chaleco le quedaba grande, el casco le quedaba suelto, pero de lejos podría pasar por un trabajador de la construcción. Mantuvo la cabeza gacha y caminó con determinación, siguiendo al trío a distancia. Se detuvieron al otro lado del edificio a medio terminar, donde ya se habían vertido los cimientos, pero las paredes solo estaban parcialmente erigidas. Uno de los hombres llamó a un trabajador cercano que operaba una pequeña retroexcavadora. Cava aquí, le indicó, señalando un punto marcado con pintura en aerosol naranja. No profundo, quizá 1 metro. El trabajador parecía confundido, pero obedeció. El cucharón de la retroexcavadora se clavó en la tierra, arrancando tierra y grava. Tras solo unas cuantas paladas, el operador se detuvo, observando algo. Ya basta, dijo el primer hombre. Él y su compañero descendieron a la excavación poco profunda. Elías se acercó sigilosamente, usando una pila de leña como protección.
Observó con horror cómo uno de los hombres se agachó y sacó algo del suelo, un hueso, inconfundiblemente humano, probablemente de una pierna. El hombre se lo entregó a Brenes, quien lo tomó sin dudarlo, lo revolvió entre sus manos examinándolo y luego lo volvió a dejar caer en el agujero. Verá, dijo el segundo hombre sonriendo, los guardamos aquí, toda la familia, además de algunos otros que sintieron mucha curiosidad con el paso de los años. Habrá más en el futuro, añadió el primero. Una vez que expulsemos a los Amis que quedan, matar a algunos si es necesario, asustar al resto para que se vayan, todo este valle será nuestro para que lo desarrollemos. Centros comerciales, urbanizaciones, atracciones turísticas, algo realmente productivo, no solo tierras de cultivo pudriéndose en manos de gente atrasada. Y usted nos ayudará, ¿verdad, oficial? El segundo hombre le dijo a Brenes, igual que antes, su posición, su reputación en la comunidad, activos invaluables. Brenes asintió lentamente. El departamento confía en mí para manejar los asuntos Amish. No cuestionarán mis informes. Elías retrocedió, temblando de miedo. Aarón, Miriam, los niños, allí, bajo este obsceno monumento a su memoria. Se obligó a retroceder en silencio, con cuidado, por donde había venido. En la valla, se quitó el casco y el chaleco, dejándolos donde los había encontrado. Corrió a su coche, lo arrancó y bajó la montaña tan rápido como pudo. Su celular no tenía señal en la obra, pero a mitad de camino aparecieron 2 barras. Se detuvo con manos temblorosas mientras marcaba el 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Me llamo Elías López, dijo, forzando la voz. Necesito denunciar un asesinato, varios asesinatos, y corrupción policial. Señor, por favor, cálmese. ¿Dónde se encuentra? Elías les mostró los marcadores del camino de montaña que había notado. Hay una obra en construcción en la cima. Están construyendo un falso monumento Amish. Acabo de verlos desenterrar huesos humanos. El oficial Pablo Brenes está involucrado. Es corrupto. Trabaja con los promotores inmobiliarios que asesinaron a la familia de mi hermano hace 10 años. Señor, estas acusaciones son muy graves. ¿Está seguro? Vi los huesos, se quebró la voz de Elías. Los oí hablar de matar a más familias Amish. Por favor, tienen que enviar a alguien. Caben donde cavaron. Encontrarán la evidencia. Estamos enviando unidades, señor. La policía estatal también será notificada, dada la acusación de corrupción de agentes. Por favor, quédese donde está. Elías esperó con el motor en marcha, observando la carretera. A los 15 minutos, oyó las sirenas. Aparecieron varias patrullas, subiendo la montaña a toda velocidad. Las siguió de vuelta. En la obra, se desató un caos organizado. La policía invadió la zona. Brenes salió del edificio, vio las patrullas y palideció. Mientras los 2 promotores intentaban llegar a su camioneta, Elías se cruzó en su camino, bloqueándolos. Brenes se acercó a él, intentando mantener su autoridad. Elías, ¿qué haces? Mueve tu vehículo. Lo vi todo, dijo Elías, bajando del coche. Los huesos, la familia de mi hermano, quizá otros. Tú ayudaste a asesinarlos. Esto es ridículo, dijo Brenes. Agentes, este hombre está haciendo acusaciones descabelladas. Pero la policía recién llegada ya estaba en marcha. Un sargento a quien Elías no reconoció dijo, oficial Brenes, necesitamos que se haga a un lado mientras investigamos. Estas acusaciones son graves. Es un malentendido. Protestó Brenes. Este hombre está desconsolado, imaginando cosas. Entonces no le importará si echamos un vistazo, dijo el sargento. Equipos de oficiales entraron a la obra. Los trabajadores retrocedieron, confundidos y preocupados. Allí,
Elías señaló la excavación. Cavaron allí. Los huesos están ahí. 2 oficiales saltaron al agujero. En cuestión de segundos, uno gritó: «Sargento, tenemos restos humanos aquí». Brenes se giró para correr. Un crujido agudo rasgó el aire, un disparo de advertencia al cielo. «Que nadie se mueva», gritó un oficial. Brenes se quedó paralizado. Los 2 promotores que habían llegado a medio camino hacia su camión también se detuvieron. Los agentes entraron, con las armas desenfundadas, pero apuntando hacia abajo. Manos detrás de la cabeza, sobre las rodillas. Uno a uno, Brenes y los 2 hombres fueron esposados. El rostro de Brenes era una máscara de derrota mientras lo conducían a una patrulla. Los promotores intentaron protestar, alegar inocencia y exigir abogados, pero los agentes se mostraron profesionales e impasibles. «Necesitamos ir a su oficina», le dijo Elías al sargento. «El hombre que intenta comprar mi granja, Davidson, es parte de esto. Está en el edificio de oficinas al pie de la montaña». El sargento asintió. «Nos encargaremos. Tendrá que venir a la comisaría para dar una declaración completa». La caravana de vehículos policiales descendía la montaña, con las luces destellando, pero las sirenas en silencio. En el edificio de oficinas modernista, convergieron más patrullas. Los agentes entraron mientras Elías esperaba afuera. A través de las paredes de cristal, pudo ver cómo esposaban a Davidson, el rostro de asombro de la recepcionista y cómo incautaban los papeles. Mientras se preparaban para ir a la comisaría, Elías miró hacia la montaña. En algún lugar allá arriba, escondida durante 10 años, su familia yacía en tierra profana. Pero los habían encontrado. Por fin, los habían encontrado. La comisaría de Lalín nunca había presenciado tanta actividad. Los agentes se movían con determinación por los pasillos, y Elías observaba a través de las ventanas de Sallyport cómo conducían a Brenes al interior. Su uniforme ahora era una burla a la confianza que una vez representó. Los 2 promotores lo siguieron, su anterior arrogancia reemplazada por un silencio hosco. Davidson llegó el último, todavía con su traje, pálido por la sorpresa. Un detective de traje gris se acercó a Elías. «Señor López, soy la detective Sarah Chen de la Policía Estatal. Dadas las circunstancias, nos encargaremos de esta investigación. ¿Podría acompañarme, por favor?». Lo condujo a una pequeña sala de entrevistas, limpia y sobria, con solo una mesa y sillas. Una grabadora estaba entre ellos. «Sé que ha sido un día abrumador», dijo el detective Chen con suavidad, «pero necesito que me lo cuentes todo desde el principio. Tómate tu tiempo». Elías comenzó con el servicio conmemorativo de la mañana. Con voz firme, relató el descubrimiento del chaleco en la fotografía, su hallazgo en casa de Aaron y su intento de devolvérselo a Brenes. Describió el encuentro en la granja de Jacob Youder, el extraño encuentro con Brenes en el camino, el apresurado intento de venta de la propiedad, y, finalmente, lo que presenció en la obra en la montaña. La detective Chen tomó notas, pidiendo aclaraciones de vez en cuando. Cuando Elías terminó, dejó el bolígrafo. «Señor López, ¿puede contarme sobre la investigación original de hace 10 años?» Elías se removió incómodo. «Fue muy breve, menos de una semana. El oficial Brenes lo dirigió, dijo ser el enlace para los asuntos Amish. Hizo preguntas, observó la casa, pero hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nosotros, los Amish, dijo, no cooperamos fácilmente con las autoridades externas. No es nuestra forma de ser. La mayoría en la comunidad creía que Aaron y su familia se habían ido voluntariamente, tal vez para visitar a familiares, tal vez para mudarse. Cuando no regresaron, pensamos que tal vez había habido algún conflicto que desconocíamos, alguna razón por la que decidieron mantenerse alejados. Pero tu hermano nunca mencionó planes de irse. Bueno, dijo Elías, mencionó la presión de una inmobiliaria. Querían comprarle sus terrenos.
Poseía más que la mayoría en nuestra comunidad. No es que tengamos jerarquías precisamente, pero Aarón había heredado de nuestro padre y había comprado parcelas adicionales con los años. Era una persona importante en cuanto a la propiedad de tierras. El detective Chen asintió. Encontramos algo en la oficina de Davidson que podría interesarle, un diario, registros muy detallados de sus planes, incluyendo anotaciones sobre. El oficial Brenes Elías se inclinó hacia adelante. Brenes era parte de ello, más que parte de ello. Según lo que hemos leído hasta ahora, él fue quien organizó el secuestro. Usó su posición, su confianza en la comunidad, para acercarse a su hermano. El diario sugiere que Brenes estuvo a su servicio durante años, proporcionándoles información sobre qué familias podrían vender, cuáles eran vulnerables. Elías se sintió mal. Todas esas veces que Brenes había ayudado con la construcción de graneros, había dirigido el tráfico durante la cosecha, había mostrado respeto por sus costumbres, todo era mentira. El oficial en quien más confiábamos, dijo en voz baja, comía en nuestras mesas y sabía los nombres de nuestros hijos. Lo siento, dijo el detective Chen. Sé que esto es una terrible traición. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó con la familia de mi hermano? ¿Ya lo sabes? Sabremos más tras los interrogatorios, pero basándonos en el diario y las pruebas, creemos que los llevaron a un lugar remoto, probablemente a la zona montañosa donde la construcción no comenzaría hasta dentro de años. Es probable que su hermano rechazara la última oferta. La situación se intensificó y tuvieron que silenciar a toda la familia. Elías terminó. Los niños también, para no dejar testigos. Esa es nuestra teoría. Los resultados de ADN confirmarán si los restos pertenecen a tu familia, pero dado que la tuya es la única desaparición Amish en esta zona en la última década, es muy probable. ¿Consiguieron tierras? ¿Valió la pena? La detective Chen revisó sus notas. Ningún registro municipal muestra ventas a su empresa. Tras la desaparición de su hermano, parece que se retractaron, quizá preocupados por llamar la atención. Todas esas muertes para nada. Esperaron 10 años para volver a intentarlo. Elías se tapó la cabeza con las manos. Mi hermano luchó contra ellos, y nunca lo supimos. Si yo hubiera estado aquí. Estaba en Ohio entonces, trabajando. Solo regresé después de que desaparecieran. Si hubiera sabido de su lucha con estos promotores. No puede culparse, dijo el detective Chen con firmeza. La culpa es de los hombres que hicieron esto. Los Amish vivimos en la aceptación, dijo Elías, levantando la cabeza. Creemos en someternos a la voluntad de Dios, en no luchar contra el mundo. Pero a veces esa aceptación nos ciega ante el mal. Deberíamos haber insistido más hace 10 años, deberíamos haber exigido respuestas reales en lugar de aceptar lo que Brenes nos decía. Un golpe en la puerta los interrumpió. Un oficial se asomó. Detective, el familiar está aquí. Mrs. Estela López Elías Set, standing quickly. La encontró en el pasillo, con el sombrero negro ligeramente torcido y el rostro demacrado por el miedo y la esperanza. Sus miradas se cruzaron, y ella leyó la verdad en su expresión. No, susurró. No, no, no. Elías la agarró mientras se balanceaba. Solo son huesos, mamá, solo huesos ahora. Se abrazaron en el pasillo iluminado con fluorescentes, madre e hijo unidos por un dolor que databa de hace una década, pero que ahora se reaviva. Otros oficiales pasaron junto a ellos con respeto, dándoles espacio para su dolor. Después de un rato, el detective Chen se acercó al señor y la señora López. El equipo forense tiene información preliminar, si están listos. Los condujeron a una sala de espera familiar, más cómoda que la sala de entrevistas, con sillas más mullidas y cajas de pañuelos por todas partes. Entró una mujer con bata de laboratorio, con una expresión profesionalmente compasiva. Soy la doctora Martínez, del departamento forense, dijo.
Los restos que recuperamos tienen aproximadamente 10 años. Basándonos en la descomposición y el análisis del suelo, encontramos huesos de varios tamaños, hombres adultos, mujeres adultas y niños de diferentes edades. Estela emitió un sonido como el de un animal herido. Elías le agarró la mano. Necesitaremos muestras de ADN de ambos para confirmar la identidad, continuó la doctora Carmen Martínez. Pero las edades y los números coinciden con los de sus familiares desaparecidos. ¿Podemos ver?, preguntó Estela, con voz apenas audible. La doctora Carmen Martínez dudó. No son restos intactos, dijo. Pero si cree que le sería útil, podemos mostrarle algunas de las pruebas que hemos recopilado. Los condujeron a otra habitación donde había bolsas de evidencia sobre una mesa de metal esterilizada, huesos limpios y etiquetados, fragmentos de tela, un zapato pequeño que podría haberle quedado a un niño pequeño, efectos personales que habían sobrevivido una década bajo tierra. Estela metió la mano en su bolso con manos temblorosas y sacó una fotografía, la misma del servicio conmemorativo, a Aarón y Miriam en el porche, los 5 niños ordenados por altura, todos sonriendo bajo el sol de una mañana de hacía 10 años. La levantó, comparando los rostros vivos con los restos sobre la mesa. «Son ellos», susurró Estela. «Mi hijo, mis nietos». Se quedaron en esa habitación estéril, contemplando lo que quedaba de una familia que había reído, rezado y trabajado junta. Elías pensó en todos los años de preguntas, en la esperanza que se desvanecía gradualmente ante la aceptación, en preguntas que parecían destinadas a permanecer para siempre sin respuesta. Ahora lo sabían. Saberlo era terrible, pero también un alivio. Ya no habría que preguntarse si Aarón había decidido irse, si le habían fallado de alguna manera, si la familia estaba en algún lugar viviendo una vida diferente. Estaban aquí. Nunca se habían ido. Les encontraremos un lugar de descanso digno, dijo Elías en voz baja. En el cementerio con el resto de nuestra gente. Volverán a casa. Estela asintió, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Volvió a tocar la fotografía y la guardó con cuidado en su bolso. Por fin habían encontrado a la familia de Aarón, y aunque el hallazgo trajo dolor, también trajo el comienzo de la paz.